Así que vamos a hablar del evento. Hay un evento importante en Hechos 10, que es cuando el Espíritu Santo desciende sobre aquellas personas que no son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. En su historia, en su árbol genealógico, no se puede encontrar a Abraham, Isaac y Jacob. En la palabra de Dios lo encontramos muchas veces como los gentiles, que no eran judíos, no eran pues descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. El Espíritu Santo desciende sobre ellos. Este es un hecho sumamente importante, porque la iglesia había nacido en Jerusalén con puros judíos. Los apóstoles eran judíos. Los que celebraban Pentecostés, aunque venían algunos de otros lugares, entre judíos y otros que eran prosélitos o hombres temerosos de Dios, pero la iglesia nació con judíos. Luego pasó a Samaria, que sí, ya los samaritanos eran personas, como decimos, un poco diluida la sangre, pero si usted a los samaritanos le hacía el árbol genealógico, iba a llegar a Jacob, Isaac y Abraham. Abraham, Isaac y Jacob. Y los judíos, pues era el pueblo con el que Dios trató de manera especial en toda la historia, como lo conocemos y lo vemos en el Antiguo Testamento, y pensaban que solo ellos eran el pueblo de Dios. Era algo cultural, con una creencia ancestral entre ellos. Habían algunas personas que no eran sanguíneamente hebreos, pero que se podían sumar al judaísmo. Lo hacían, y a esos la Biblia, algunos casos los identifica, son prosélitos o seguidores. ¿Han gustado a ustedes cuando dicen los políticos hacen proselitismo político, buscan seguidores? Viene de esa palabra, prosélito. Un prosélito identificado como tal era alguien que había abrazado el judaísmo. Por lo tanto, se circuncidaba en su prepucio. Y además había una ceremonia de bautismo, habían pilas de bautismo donde era bautizado y se reconocía como un prosélito, es decir, alguien que abrazaba el judaísmo, pero que no era de ascendencia judía. Tenía algunas restricciones por no tener la sangre de Abraham, Isaac y Jacob, pero abrazaba el judaísmo y era aceptado. Pero en términos generales, ellos creían que solo ellos eran el pueblo de Dios. Incluso algunos creyentes a los cuales ya había venido el Espíritu Santo no tenían claridad en esto. Todavía Samaria era tolerante que fueran parte de la iglesia, porque como les digo, en sus ancestros pues venían de Abraham, Isaac y Jacob. Para los judíos, ir a la casa de uno que era un gentil era algo inmundo. Comer algunas cosas era algo inmundo. Ellos no se podían saborear sus chicharrones tan ricos. Ellos no comían cerdo, por ejemplo, y otros animales. Pero el plan de Dios en este nuevo pacto, sellado con la sangre de Cristo, era para que, como dice Juan 1, 11 y 12, a los suyos, hablando de Cristo, a los suyos vino, su pueblo, judíos, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser
llamados o ser hijos de Dios mismo. Entonces lo que nos narra el capítulo 10 es cuando la iglesia deja de ser solo un segmento de personas que tienen una coincidencia sanguínea en algún lugar de su árbol genealógico. Porque hay algunas creencias en nuestros días que enseñan que todos venimos de alguna de las tribus de Israel y que todos venimos de allá. No, no es cierto. La misma Biblia hace una identificación entre judíos y gentiles. Entonces el capítulo 10 nos muestra cuando la iglesia deja de ser solo de esos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob y pasan a ser parte de la iglesia algunos que no son de esa descendencia. Ese es el punto principal. Ese es el hecho principal de lo que se nos narra en Hechos 10. Y le vamos a dar la explicación y el espacio que este hecho trascendental se merece, porque nosotros no somos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. No obstante, somos hijos de Dios. Pero en medio de esta narrativa de Lucas, del libro de Hechos, alrededor de este evento que es el importante, hay algunas cosas en las cuales es importante meditar. Yo quiero que cuando ustedes lean, entiendan lo que leen. La pregunta que Felipe le hizo al eunuco: ¿entiendes lo que lees? Yo quiero que ustedes lo entiendan, y para eso no nos vamos a detener en cada detalle, que hay muchos, pero sí hay algunas cosas que en mi lectura, en mi estudio, me sobresaltaron y quiero compartirlas con ustedes. Primero quiero que miremos la soberana mano de Dios, preparando el corazón de los que han de creer y preparando la iglesia para ir y traerlos a la fe. Cómo Dios obra y cómo mueve sus hilos en su providencia de manera especial para su gloria, cómo se nota en este pasaje. Además, quiero que veamos una doctrina muy importante que trata, y no la vamos a ver a fondo, pero la vamos a señalar, acerca de la responsabilidad del hombre en aspectos de su salvación. Es una doctrina que muchas veces los que entendemos que la Biblia enseña que Dios es soberano en la salvación, algunos rechazan enseñarla, porque en primera instancia y al entendimiento del razonamiento del cerebro humano, pareciera que si yo enseño la doctrina que está en la Biblia, no se saca de otro lado, la doctrina de la elección y de la soberanía de Dios en la salvación, y luego enseño la doctrina de la responsabilidad del hombre en aspectos de su salvación, no le encuentro armonía. Pareciera que se contradicen. Sin embargo, en este pasaje la vamos a ver cómo ellas están en armonía. Para Dios no es difícil entenderlo. Para mí lo es. Me sumo a aquellos que creen que es difícil e imposible para el cerebro humano entender la armonía y la comunión en estas dos doctrinas, pero están en la Biblia, y para Dios, si están ahí, Él las ve en total armonía. Algunos, como no las ven en armonía, entonces rechazan una de ellas y hacen énfasis en una de ellas, pero yo veo las dos. No voy a pedir que la entiendan, porque ni yo a veces entiendo esta armonía,
pero sí sé que existe. Y si el tiempo nos da, si no lo vamos a hacer el otro domingo, vamos a ver cómo Dios obra, transforma, perfecciona a los suyos para su obra. Cómo Dios les cambia la mentalidad, el entendimiento, su conducta, como le pasó a Pedro. Y finalmente, y esto sí no creo que sea hoy, vamos a ver la venida del Espíritu Santo a la iglesia y qué significa todo esto para la historia de nuestra fe. Quiero que tengamos una breve oración. Bendito Dios y Padre, estamos delante de tu palabra y frente a un pasaje que narra un hecho trascendente para nuestra historia. Danos humildad, Padre, para aprender. Danos humildad, Señor, para aprender tu palabra. Y a mí dame humildad para exponerla, Señor. Porque ¿de qué sirve que la exponga si no hay humildad? Así que te pido que me la des, me otorgues, que me llenes de tu Santo Espíritu para que tu palabra sea conocida. En el nombre de Jesús. Amén. Ya en capítulos anteriores del libro de Hechos, vemos que Lucas nos está mostrando cómo Dios prepara los corazones del que ha de obedecer en el mandato de ir y predicar el evangelio, como en aquel que va a oír. Lo tenemos cuando leemos, no lo hace en cada narrativa, pero me parece que es notorio cuando narra el encuentro entre Felipe y el eunuco. Cómo el Espíritu le dijo a Felipe, por la voz de Dios, que se fuera al camino desierto entre Jerusalén y Gaza. Y Dios estaba preparando a aquel evangelista para llegar al corazón de alguien a quien Dios también estaba preparando su corazón. No sabemos desde hace cuánto tiempo atrás le había nacido a ese eunuco el interés por los asuntos del Dios de Israel. Y no sabemos todo lo que había hecho para conseguir uno de esos manuscritos. Y el interés y su sed era tan grande, aunque no creía en Cristo todavía, que iba leyendo al profeta Isaías. Dios obrando por un lado en el corazón de Felipe, y Dios obrando y preparando lo que va a pasar en el corazón del eunuco, y Dios mismo los junta. El evangelio es predicado, el corazón del eunuco es abierto, él cree, se bautiza y la vida sigue. En este caso, Dios estaba moviendo sus hilos, como siempre lo hace. Él seguía trabajando en el corazón de aquellos que Él había ordenado desde antes de la fundación del mundo para salvarnos. Y también estaba trabajando en ese corazón lleno de prejuicios de uno de sus siervos, como Pedro. Y la preparación, la narrativa de esta preparación no empieza en el capítulo 10. Esta sección del libro de Hechos empieza en el capítulo 9, versículo 32. Ahí empieza una sección y ahí es cuando en el capítulo, versículo 43 nos da un detalle. Y aconteció que, hablando de Pedro, se quedó muchos días en Jope, en casa de cierto Simón, y nos da un detalle, curtidor. Si ustedes leen Levíticos, capítulo 11, se van a dar cuenta que aquella persona que tocaba animales inmundos, su piel y eso, se consideraba inmundo por un tiempo. Entonces un curtidor, que era alguien que trabajaba con los cueros de los animales, era visto como alguien inmundo.
Desde ahí Dios está trabajando en el corazón de Pedro. Desde ahí hay pensamientos que a Pedro posiblemente lo incomodaban. Yo, un hombre de Dios, reservado para Dios, siervo del Señor, me tengo que quedar en la casa de un curtidor. Y se quedó en esa casa porque Dios estaba preparando su corazón para lo que venía. En este momento, en esta historia que se nos narra aquí, Pedro tuvo una explosión que hizo que su teología cambiara un poco, su entendimiento de los asuntos de Dios. También Dios estaba trabajando en el corazón de Cornelio. Cornelio era un centurión, es decir, era un militar. Y un centurión, en términos como muy estrictos, era alguien que estaba a cargo de 100 soldados, que formaba parte de otras cosas. Entonces, él era una autoridad, tenía sus rayas en el uniforme, pues. Y era un hombre temeroso de Dios, no era un prosélito, no era alguien que había abrazado el judaísmo, no se había circuncidado y no se había bautizado, pero era temeroso de Dios. Estos temerosos de Dios se acercaban a las sinagogas porque tenían interés en conocer acerca del Dios vivo y verdadero. Escuchaba, en el caso de él oraba, y en el caso de él entendía que había un solo Dios vivo y verdadero, a quien debía todo y por lo tanto daba limosnas con generosidad. Lo hacía adorando al Dios vivo y verdadero. Entonces Dios empieza a preparar el corazón. Y así como un ángel aparece como un ángel a Cornelio, de la misma manera Dios presenta en un éxtasis una visión a Pedro. Ellos no se conocen. Uno está en Jope y otro está en Cesarea. Yo creo que Pedro en Jope, como les decía, ha de haber tenido alguna lucha, creo yo, supongo yo, una lucha interna de quedarse en casa del Simón Curtidor. Pero cuando uno lee la narrativa, y esta es una pequeña, no estoy diciendo que eso signifique, ¿verdad? Pero esa casa era enfrente de la playa, hermano. Entonces Pedro debe haber dicho, me quedo aquí, ¿verdad? Él estaba ahí en Jope, en el mar. Les había mencionado yo, vamos a Jonás, capítulo 1, el domingo pasado, algo acerca de Jope. Ustedes conocen la historia de Jonás, ¿verdad que sí? Y si no, pues por lo menos tienen que saberse el canto de Jonás. Yo no me acuerdo, hermano, ya es mucho de eso. ¿Cómo no? Sí me acuerdo, hermano. Jonás en la ballena, debajo de la mar. Y dice la palabra de Dios en Jonás 1, y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. En vez de ir a Nínive, ¿a dónde? A Tarsis. Y descendió ¿lo tienen ahí? A Jope, porque ahí estaba frente al mar, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos de Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Esa ciudad donde un judío no quiso llevar el mensaje de arrepentimiento a la ciudad de Nínive, para llevársela a hombres y mujeres que no eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Los asirios no eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. En esa ciudad donde él tomó la decisión de negarse
aunque luego tuvo que hacerlo porque era una instrucción de Dios, pero donde él se negó, y lo hizo a regañadientes, nunca Jonás lo hizo de buena voluntad, pero donde él se negó para llevar el mensaje a aquellos que no eran judíos, en esa misma ciudad donde se tomó el barco para Tarsis, Dios trató con el corazón de un judío para que su mensaje fuera llevado a aquellos que no eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. En esa tierra de Jope estaba, y Dios se le muestra. El otro estaba en Cesarea. Ellos no se conocían, hermano. No sabían el uno del otro. Ahora, Dios lo sabe todo. Y aquí lo voy a resaltar, creo que en los próximos domingos. En Mateo 16, 19, no vamos a leer el 18, tendría que invertir mucho tiempo en explicarlo, pero en el 16, 19, luego que le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti, ¿a quién le está diciendo? Ahí sí es a Pedro. En este caso del 19, sí es a Pedro que Dios le está hablando. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. He leído a algunos hombres y me ha gustado, y creo que es un entendimiento adecuado de esta situación. ¿Para qué sirve una llave, hermanos? Para abrir muchas cosas, pero generalmente puertas. Aquí en la mañana, ¿verdad, hermano? A veces nos vienen a abrir, a veces está cerrado, traen una llave, la puerta. Entonces aquí se está usando una figura de que había alguien que se le iban a dar una llave, ¿verdad? Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Cuando vamos al libro de Hechos, vamos a encontrar 3 eventos fundamentales cuando vino el Espíritu Santo. ¿Quién estaba predicando cuando fue derramado el Espíritu Santo en Hechos 2? Pedro. Después de que Felipe predicó en Samaria, ¿quién fue a Samaria y vino el Espíritu Santo sobre los samaritanos? Pedro. Faltaba un grupo. Que me seréis testigos, le dijo Jesús. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. ¿Y dónde faltaba? Las naciones. Los no judíos, los gentiles. Y en Hechos 10 se nos narra cuando el Espíritu Santo desciende sobre los gentiles. ¿Quién estaba ahí? Pedro. A eso se refieren esas llaves. Él abrió la puerta para los judíos en Jerusalén. Él abrió la puerta para aquellos en Samaria, de la venida del Espíritu Santo, y ahora para los gentiles. Y Dios estaba trabajando en el corazón de Pedro y el de Cornelio. Cada uno, hermanos, en cada uno de nosotros, Dios ha trabajado. Y Dios usa eventos, situaciones y personas en las que también ha estado trabajando y moviendo para que lleven el Evangelio. El Evangelio vino a Honduras hace muchos años ya, muchas décadas. Dios movió el corazón de algunas personas de venir a esta tierra, pero en lo que movía el corazón de estas personas, también estaba Dios obrando en los corazones de los hondureños. Y cuando los procortores y estos otros vinieron con sus Biblias y vinieron con el Evangelio, esa misión centroamericana y otros, la gente quería escuchar porque Dios ya había hecho un trabajo en ellos. Y así cada uno de nosotros, algo Dios empezó a trabajar en nosotros y en otros para que nosotros viniéramos a Cristo. Estaba escuchando el testimonio de un hombre que Dios está usando poderosamente. Él tenía antecedentes en la iglesia católico romana, pero no era alguien
que le interesaban asuntos religiosos. Era un profesional destacado, el mejor en todos los años de su estudio. Y él cuenta que se sentía sumamente orgulloso de ello. Es decir, se sentía arrogante, pues, por su inteligencia y su conocimiento. De paso, se casó con una esposa que era atea. Pero un hermano que fue el primero en la familia de él, no sabemos cómo vino a Cristo. Cuando vino a Cristo, su papá, dice él, que era agnóstico, su madre, que era católica, y todos ellos empezaron a ver mal al hermano, porque había venido a Cristo. Y a veces era hasta incómodo, dice él, porque lo miraban como un fanático. El hermano era un piloto. Un día dice que lo llamó el hermano y bueno, nos vemos en un par de días. Era piloto y tuvo un accidente en Estados Unidos y murió. De 40 y tantos años murió el creyente, el único creyente de la familia. Vino a Cristo y murió. ¡Qué catástrofe! Cualquiera diría, ¿cómo es que viene a ir a Cristo para morir? Pero eso fue lo que le pasó. Y este hermano del hermano menor de él, dice que a él le inquietó la muerte de su hermano. Y él se interesó por lo que su hermano creía. Él quería saber qué era lo que su hermano creía. Y fue a una librería y dijo, bueno, si algún día me hago cristiano, no quiero hacer de lo que me engañe. Como él era muy estudioso, voy a estudiar historia de esta iglesia. Y fue a una librería cristiana y compró unos libros de historia de la iglesia. Y lo atendió una señora. Luego de algunas conversaciones, no sé, él sabrá más, lógicamente él sabe más, convenció a su esposa que leyera un poco de historia de la iglesia. Un día le preguntó a la señora que lo atendía en la librería si iba a una iglesia, a qué iglesia iba, y le dijo que sí. Y empezó a asistir a la iglesia. Y me gusta una de las cosas que él dice. Él se convirtió a Cristo, su esposa se convirtió a Cristo. No sé en qué momento me convertí. A mí me gusta, y no estoy en contra de los que saben el día en que se convirtieron, pero me gusta mucho cuando la gente dice, no recuerdo el día que me convertí a Cristo. No sé en qué momento fue, dice, pero sé que me convertí a Cristo. Él se convirtió a Cristo, se bautizó, siguió siendo un doctor prominente en Estados Unidos con su esposa, pero él no era originario de Estados Unidos y un día Dios lo llamó al ministerio y hoy tiene ministerio en República Dominicana. Él se llama el pastor Miguel Núñez y él le sirve al Señor y ha tenido una influencia increíble en nuestra América Latina. Y cuando él decía, no recuerdo cuándo me convertí, me recordé las palabras de pastor Adrian Rogers cuando vino una vez a Honduras. Venía de Nicaragua y él dice, vengo de Nicaragua y me vine en avión. Yo estoy en Honduras y estoy seguro que estoy en Honduras, pero no sé en qué momento pasé de Nicaragua a Honduras, pero aquí estoy. Hay muchos que no tienen el día, la hora, el momento en que entregaron su corazón a Cristo, pero Dios trabajó en ellos y vinieron a Cristo. Y Dios usa a muchas personas para que nosotros vengamos a Cristo. Y Dios sigue obrando. Yo creo, hermanos, que Dios está preparando a esta iglesia, a nosotros, para que seamos una iglesia que no pierda el norte en cuanto a ganar almas para Cristo. Para que, lo digamos más claro, para que no dejemos de predicar el Evangelio. Porque hay muchos ahí, hermanos, afuera de este lugar, en los cuales Dios está trabajando. No sabemos quiénes son, no los conocemos. Cuando nos reuníamos aquí en la colonia San Ignacio, en la casa de unos amigos y orábamos, yo no los conocía a la mayoría de ustedes, hermanos. A muchos no los conocía, pero Dios estaba orando y también estaba obrando en ustedes.
Y Dios ahora, por lo menos en mi caso, veo que Dios está trabajando fuerte en nuestro corazón a través de este libro de Hechos. Y nos está impulsando para que prediquemos el Evangelio. Dios mueve sus hilos poderosamente. Y la iglesia debe de ser obediente ante lo que Dios está haciendo o nos está preparando para anunciar el Evangelio. Entonces en este capítulo 10 vemos al Dios soberano, pero también vemos la responsabilidad del hombre. Y lo vemos en la vida de Cornelio y lo vemos en la vida de Pedro. Dice de Cornelio, capítulo 10, y había en Cesarea un varón llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba siempre a Dios. Es decir, en él había una inquietud por conocer a Dios. Y había cosas que él había entendido, por eso oraba. Había cosas que él había comprendido, aunque no había conocido el Evangelio, pero algo comprendía. Algo le había sido mostrado, que había un Dios poderoso. Entonces él oraba, escuchaba y daba. Hermanos, nadie puede creer en Dios si no le es concedido por Dios. Pero hay una responsabilidad en el hombre. El que busca a Dios, Dios está ahí, con los brazos abiertos, porque Dios no rechaza, hermano. No está mal decirle a la gente, y aquí solamente esos fanáticos religiosos de las doctrinas de la gracia es que no le pueden decir a la gente, busque a Dios. Yo abrazo las doctrinas de la gracia, pero les animo, busquen a Dios. Buscad a Jehová en tanto pueda ser hallado, dice su palabra. Llamadle porque Él está cercano. Él está ahí. Ahora, este mismo relato nos deja claro que esta responsabilidad del hombre no está en desacuerdo con la soberanía de Dios. Cuando Pedro llega a Jerusalén y los judíos le dicen que fuiste a hacer allá donde los gentiles, en el capítulo 11, luego que Pedro les cuenta, en el versículo 18, ellos, a pesar de que no tienen como nosotros toda la Biblia en ese momento, sí tenían claridad en un aspecto. Porque dicen, entonces al oír estas cosas, estos judíos callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios. A los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Creo firmemente que en los decretos eternos de Dios, antes que el mundo fuese creado, Él escogió en su soberana voluntad a aquellos que habría de salvar. Por su gracia estamos ahí. Pero creo firmemente que el hombre es responsable ante Dios por sus hechos. Y Cornelio es un ejemplo de esto. ¿Usted cree que alguien que venga con sed del Señor y no le conoce, Dios le va a rechazar? Nadie tiene la capacidad de poder decir quiénes son los elegidos de Dios. Solo Dios lo sabe, pero todos somos responsables ante Dios. Nadie podrá excusarse frente al trono de Dios por no haber buscado o no haber creído a Dios. Nadie le podrá echar la culpa a los decretos eternos de Dios.
Cornelio, en su pecaminosidad, él era un hombre temeroso de Dios. Hoy la gente no teme a Dios, hermano. No teme. Entre más inmorales, más felices. La gente no teme a Dios. Hace cosas malas sin temor al Señor. Bueno, alguien podría decir, bueno, pastor, pero explíqueme entonces ahora, si usted está diciendo que Dios prepara los corazones, que el hombre es responsable y los elige, ¿cómo es que en el capítulo anterior no veo que Dios haya preparado el corazón de Saulo? No veo eso que usted me está enseñando en el capítulo 10. Primero le quiero decir algo. Creo que Saulo escuchó el mensaje del Evangelio y lo rechazó de labios de Esteban. Pero él lo escuchó. Y ese día, Dios había preparado todo para que en Damasco él escuchara el Evangelio. ¿Han escuchado la historia de ustedes de Lázaro cuando se encontró con Jesús? ¿Sí la han escuchado? ¿Qué características físicas tenía Lázaro? Era de corta estatura. ¿Quién creen ustedes que le dio esa estatura? ¿Ah? Saqueo, perdón. Dije Lázaro. Gracias. Bueno, perdón por el error. Saqueo. ¿Quién le había dado esa estatura a Saqueo? Dios, hermano. ¿Quién llegó a la ciudad donde estaba Saqueo? Dios encarnado. ¿Quién había mantenido con vida ese árbol toda la vida ahí? Dios. ¿Y saben quién fue el que le dijo, bájate, porque yo quiero ir a tu casa? O sea, cuando vemos cómo Dios nos salva, nos vamos a dar cuenta que Él está controlando todo, hermano, por nosotros pecadores. Es maravillosa la salvación. Y Saulo fue salvo por la obra de Dios. Dios prepara los hilos o prepara el corazón de los que han de creer. También vemos en este relato esa responsabilidad del hombre. También vemos en este relato, y creo que eso lo vamos a ver el próximo domingo, cómo Dios obra para moldear, para transformar el corazón de los suyos, para que le sirvan. Y lo vamos a ver en Pedro, porque era un hombre, hermanos, que jamás, un hombre con un carácter muy firme, con una voluntad férrea, con unas convicciones tremendas, que cuando ve la visión le dice, no, Señor. O sea, imagínense alegando, no, Señor, yo no voy a hacer eso. Pero Dios lo transforma. Estamos ante un texto hermoso, como lo dije al inicio y lo repito, trascendental para nuestra historia. Y es necesario, hermanos, que preparemos nuestros corazones para lo que Dios quiere en nuestra vida. Para servirle en alcanzar a otros o para recibirlo como el único y suficiente Salvador. Es necesario que seamos dóciles, como lo fue Pedro, para servirle al Señor y cambiar nuestro entendimiento de las cosas en favor de la obediencia y de la gloria de Dios. Y es necesario que seamos dóciles como Cornelio para recibir las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Lo he dicho varias veces y se lo voy a volver a decir, porque yo sé que algunos dirán, el pastor no hace invitaciones para que la gente venga al púlpito. No critico a los que la hacen. Lo hice por mucho tiempo.
Pero lo que yo creo es que cuando alguien es conquistado por Cristo, no ocupa una invitación, tiene un hambre por el Señor, tiene una sed por Él, incontenible, que se entrega por completo a Cristo. No es la repetición de la oración del pecador que lo va a salvar. Es la soberana voluntad de Dios derramada en su vida, concediéndole arrepentimiento y fe. Mucha gente repite la oración del pecador sin convicción de pecado. Mucha gente repite la oración, lo que llaman la oración del pecador, y la gente celebra que son salvos, pero no hay arrepentimiento y fe. Por eso yo los invito a arrepentirse, a creer e ir a las aguas bautismales para dar fe y testimonio de que ahora le pertenecen a Cristo. Sé del riesgo que también hay de bautizar impíos, pero es menor cuando enseñamos que Dios debe conquistar su corazón. No es el predicador que debe de convencernos de pasar adelante o hacer una oración. Lo que sí debo decirles es: arrepiéntanse. Como Cornelio, ustedes lo necesitan. Crean en el Señor Jesucristo y vean todo lo que Él está haciendo para traerlos a su reino. En ustedes y en los que están cercanos a ustedes, para que escuchen el Evangelio y vengan a Él. Espero en el nombre de Jesús que esta palabra sirva de edificación para sus almas. Bendito Dios y Padre, en esta mañana te doy gracias, Padre, y te pido perdón por mis errores en los nombres y en algunas otras cosas que haya dicho, porque no quiero confundir a los hermanos, Padre, quiero guiarlos. Ayúdame a ser más preciso al exponer tu palabra. Y si algunas cosas complejas se han dicho, Padre, haz tú la obra en el corazón de los oyentes. Haz tú, Padre, viendo tu obra maravillosa, que cada corazón la pueda ver. Yo te pido por aquellos que aún están aquí, que no han creído, no se han arrepentido, no han venido al arrepentimiento y fe en ti, para que tú los conquistes, Señor, y que sus corazones ardan por ti, tengan hambre de ti y puedan decir como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y en un segundo, Padre, que tu gracia sea manifiesta en sus vidas y Cristo sea entronado en sus corazones, para que vengan a ser hijos tuyos en arrepentimiento y fe, y vayamos a las aguas bautismales. Impulsa a esta iglesia a ir por más perdidos para que conozcan el Evangelio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que